el episodio de hoy estaremos conversando sobre una enfermedad que es sumamente trágica y grave y que no deja de aumentar a nivel mundial. Y esa enfermedad se llama el hígado graso. Antes de 1980, antes de comenzar y darle la palabra a los doctores Leire y Juan Pedro, antes de 1980 solo se conocía de la existencia de un tipo de hígado graso, que era el hígado graso alcohólico. Era una enfermedad que daba a las personas que consumían muchas bebidas alcohólicas y que terminaba o podía terminar ese hígado graso en cirrosis o incluso en cáncer de hígado. Sin embargo, de 1980 para acá, es decir, que estamos hablando de apenas hace 40 años, se ha hecho popular, trágicamente, la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Fíjense la denominación. Pasamos de hígado graso a hígado graso no alcohólico. Es decir, que las personas se están enfermando de hígado graso no por culpa del consumo de alcohol, que ha sido la forma conocida a lo largo de la historia del hígado graso. Entonces, con esa introducción le voy a dar la palabra a la doctora Leire para que nos hable un poco acerca de lo que sucede con esta enfermedad. Tal cual como venías diciendo, Oscar, es súper interesante entender qué pasó antes y después de 1980 para que antes el hígado graso tuviese como única causa el consumo de alcohol y hoy en día vemos incluso niños que obviamente no consumen ningún tipo de alcohol con esta enfermedad. Entonces, cuando hablamos de hígado graso, básicamente nos referimos a esa condición donde la grasa, que no solamente se almacena en el abdomen a nivel visual o quizás en las extremidades, en los brazos, no, también se acumula dentro de los órganos. Y cuando se acumula dentro del hígado, bueno, eso se le conoce como hígado graso. Y como decías, viene siendo un problema, antes existía, pero era solamente causado por el consumo excesivo, de alguna manera, de alcohol y hoy en día lo vemos por otras causas, básicamente por el consumo excesivo de carbohidratos. Así de sencillo es y ahorita vamos a profundizar más en ese tema porque muchas veces tenemos esa creencia de que son las grasas animales o son las proteínas que vienen de los animales que enferman nuestro hígado. Y pensamos que porque esta condición se llama hígado graso, que se basa en que la grasa se va almacenando dentro del hígado y eso hace que las funciones que son más de 500, el hígado tiene más de 500 funciones, entre ellas la desintoxicación de todas esas toxinas que ingerimos dentro de los, por ejemplo, de los alimentos por todos los pesticidas o incluso por estar dentro de un ambiente donde hayan toxinas. Bueno, el hígado es ese órgano que se encarga de desintoxicar nuestro cuerpo. Aparte de eso, hay muchísimas más funciones, hasta 500 funciones tiene ese hígado. Y pensamos que, bueno, poco a poco, cuando se va almacenando esa grasa, va perdiendo su función, su funcionalidad y eso se ve, o sea, el resultado es que empezamos a ver que primero en la ecografía, probablemente te hicieron una ecografía y te dijeron, tienes el hígado graso, o te hicieron algún examen de sangre y las transaminasas o algún otro valor que indique cómo está funcionando tu hígado va disminuyendo. Y como esa condición se llama hígado graso, muchas veces nos dicen, es que tienes que limitar las grasas animales, tienes que limitar las proteínas que vengan del animal, porque eso es lo que está haciendo que se deposite en tu hígado. Y esto no es así. Eh, como venía diciendo, la causa, y acá te doy la palabra, Juan, para que nos digas tu punto de vista de esto, la causa del hígado graso es el consumo excesivo de carbohidratos. Hay unos matices y creo que podemos conversar sobre esto, pero básicamente es esto, es el consumo excesivo de carbohidratos lo que hace que la grasa se deposite en el hígado y eso poco a poco lo va dañando. Totalmente de acuerdo. Y ahí detrás de todo esto, lo que realmente hay es el mismo problema de resistencia a la insulina que tanto hablamos acá constantemente, que siempre estamos repitiendo, pero es que es el mismo problema que hay detrás. Eventualmente, cuando una persona empieza a volverse resistente a la insulina, empieza a aumentar toda esa síntesis de grasa, empieza a disminuir esa oxidación de grasa, ya no la gasta, sino que solo almacena, almacena, almacena. Y lo que vemos en las personas con hígado graso es que dentro de las células del hígado empieza a captarse y acumularse toda esta grasa.
Y de hecho es bien interesante porque cuando tú ves una imagen al microscopio de una muestra de hígado de una persona que tiene esta enfermedad, tú ves cómo hay como bolas llenas de grasa dentro de la célula. Entonces la célula empieza a inflarse y está todo el núcleo y todo empujado hacia un lado y está la grasa en la mitad. Entonces tú pasas de ver un corte que se veía rosadito con un montón de estructuras a ver un montón de bombas blancas dentro de las células que es puro almacenamiento de grasa. Y el problema no solo es que se almacene la grasa y que empiece a funcionar mal, sino que esta grasa eventualmente es muy susceptible de oxidación, de interactuar y eventualmente eso lleva a inflamación y a que se empiecen a morir estas células, los hepatocitos, donde está almacenada esta grasa, que se conoce como un proceso que se llama esteatohepatitis. Entonces pasa de tener grasa a estar inflamado. Y cuando está inflamado con la esteatohepatitis, esa inflamación empieza a hacer que haya una respuesta, un reclutamiento de células en el cuerpo que empieza a producir una fibrosis. Y la fibrosis, si continúa, eventualmente lleva a lo que conocemos como una cirrosis. No es que todos los pacientes van a llegar a ese punto, pero es interesante ver cómo va progresando esta enfermedad. Y de hecho, Juan, vemos todos los días en nuestra práctica, y estoy seguro que tú también, personas que han sido condenadas con hígado graso porque básicamente les dicen, mira, tú tienes hígado graso y ya tu hígado va a estar así toda la vida. Y realmente es algo que se revierte tan rápido que a veces es impresionante. O sea, tú puedes estar hablando de que en 30 días una persona puede dejar de tener el hígado graso. Y el hígado es uno de esos, de los órganos más resistentes del cuerpo. Incluso un hígado lo pueden mutilar hasta un, no sé, 50, 75% y el hígado se puede regenerar. Es uno de los pocos órganos en nuestro cuerpo que puede hacer eso. Entonces estamos hablando de un órgano que, si bien se puede enfermar, como se puede enfermar cualquier órgano del cuerpo, es un órgano que tenemos la capacidad, y esto es lo que a veces no se entiende, con lo que hacemos todos los días de ayudarlo a sanar. Así de simple. Y un hígado graso, me atrevo a decir que es más delicado que tener, por ejemplo, un problema en el corazón. Muchas personas viven con un problema en el corazón, un soplo, algo con lo que nacen, y digamos, el corazón aprende a funcionar de esa manera. El hígado, cuando colapsa, van a colapsar muchísimas funciones en el cuerpo, que por supuesto no estoy menospreciando la función del corazón, pero me estoy refiriendo a que todo lo que tiene que ver con producción de enzimas, todo lo que tiene que ver con la desintoxicación que decía Leire de las toxinas, le corresponde al hígado. Y es bien interesante que quizás lo vemos como un órgano, no, es que eso es lo que es un filtro. Muchas veces se percibe como el filtro del cuerpo, pero realmente hace tantas cosas adentro que el hecho de que esté enfermo es algo súper, pero súper preocupante. Y acá les quiero decir, para darle la palabra a ustedes, que hay una creencia en nuestra sociedad que es muy mala, nos ha traído muchísimo daño, así como la típica creencia de pensar que lo importante es cuántas calorías consumimos, es la creencia de pensar eres lo que comes. Y realmente si tú piensas eso, y lo piensas desde el punto de vista técnico, no, no eres lo que comes. Porque cuando tú comes, por ejemplo, grasa saturada, eso no se almacena como grasa saturada en tu cuerpo. La grasa saturada va a cumplir muchísimas funciones que tú necesitas cumplir como ser humano que eres. Entonces, realmente no eres lo que comes. La grasa saturada no es que ahora va a formar parte de ti cuando te comes, por ejemplo, unos huevos con mantequilla. Y lo mismo pasa, y este es el punto creo más importante, central acá, que pensamos que no, cuando uno come carbohidratos, eso en el peor de los casos se va a convertir en glucosa y nos va a dar energía. Y ahí está el problema, que el carbohidrato, el inocente carbohidrato, al que nos hemos acostumbrado a comer todos los días, como el 50% de nuestras comidas, no es simple carbohidrato. Entonces, le doy la palabra al que quiere intervenir acá, pero quisiera que expliquen por qué ese carbohidrato no es simple carbohidrato cuando entra en nuestro cuerpo. Es decir, si bien se puede guardar o se puede utilizar, porque el cuerpo tiene formas de hacer las dos cosas, hay un escenario, y aquí precisamente es que se empieza a meter en problemas el hígado, hay un escenario donde el carbohidrato ya no es carbohidrato, sino que pasa a ser grasa. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista técnico, cuando comes carbohidratos, no pasa a ser carbohidrato en tu cuerpo, no pasa a ser necesariamente glucosa, sino que cuando hay un exceso de eso, pasa a ser otra cosa
Y ahí empieza el problema, por ejemplo, del hígado graso. Y lo que decía Juan es súper importante, que el tema es la resistencia a la insulina, porque cuando tú comes carbohidratos, y acá la idea no es satanizar los carbohidratos, lo que pasa es que son parte del problema. Cuando tú comes un carbohidrato y tu insulina no funciona, que en eso se basa, en pocas palabras, el proceso de resistencia a la insulina, no está haciendo el efecto que quieres, esos carbohidratos, primero que nada, no se pueden utilizar en su totalidad, porque si lo vemos de una manera muy sencilla, la insulina es la hormona que abre cada puerta, es esa llave que abre cada puerta, cada célula, para que la glucosa entre. Entonces, si hay un proceso de resistencia a la insulina, y eso no está funcionando y estás comiendo carbohidratos que se convierten en glucosa en el cuerpo y ese proceso no está funcionando, ok, tengo que hacer algo con esa glucosa extra. Y esa glucosa extra pasa a un proceso del cual se encarga el hígado, que es la liponeogénesis, que empieza básicamente, son nombres súper técnicos y fastidiosos, pero básicamente es que ese exceso de glucosa primero forma glucógeno, pero esos depósitos de glucógeno son limitados. Y ahí es cuando el cuerpo empieza a producir triglicéridos, empieza a formar grasa de nuevo y esa grasa puede ser utilizada, sí, pero llega un punto donde se va a empezar a almacenar y empieza el proceso, como venía diciendo Juan, de inflamación, porque el cuerpo es capaz de tolerar X cantidad de triglicéridos, que es uno de esas, y después podemos tocar este tema, cómo saber si tengo hígado graso. Bueno, uno de los marcadores es revisar en cuánto tienes los triglicéridos y empieza a formar todo este proceso de inflamación y de almacén de esas grasas, que en definitiva, bueno, van dañando ese proceso, esas funciones normales del hígado. Aparte, no sé, Juan, qué otro valor les podríamos decir de manera práctica que se midan para saber si tienen o no este hígado, o sea, hígado graso. Bueno, pues para saber en definitiva, digamos, voy a irme de lo más exagerado hacia lo más Ujú. básico. La forma 100% absoluta es con una biopsia. Creo que no es necesario que la tomemos o que todo el mundo vaya aquí a buscar cómo tomarse una biopsia. Hay unos estudios imagenológicos donde probablemente a ti te lo han visto en una ecografía, en una resonancia o en un TAC. Lo más común es que en una ecografía se identifique, pero yo puedo tener una sospecha clínica alta por el contexto de la persona. Entonces, para empezar, 3 de cada 4 personas que tienen hígado graso tienen síndrome metabólico. Y síndrome metabólico es este espectro donde tenemos resistencia a la insulina, triglicéridos elevados, obesidad, hipertensión, un conjunto de todas estas enfermedades que en la raíz siempre tienen de base la resistencia a la insulina, pero este conjunto de enfermedades metabólicas. Y me atrevo a decir que ese, digamos, dijimos 3 de cada 4 y que esa persona que sobra, ese 1 de cada 4, es ese tipo de personas que conocemos como el skinny fat o esa persona que no está en sobrepeso, no está en obesidad según los valores del índice de masa corporal, pero que es una persona totalmente sedentaria y que a pesar de no pesar mucho, probablemente la mayor parte de su peso es grasa y mínimamente músculo. Entonces, esto tiene total relación con el síndrome metabólico, con patologías que nos alteran cómo vamos a procesar la glucosa, cómo van a estar nuestros triglicéridos. Entonces es el primer nivel de entrada. Con una persona con esto ya yo entro a sospecharlo y es muy probablemente que esté presente y lo puedo confirmar de cierta forma con una imagen si quisiese saberlo. Algo aquí muy importante y para continuar con lo que hablábamos de cómo el hígado graso se produce por el exceso y abuso de carbohidratos en cantidades y frecuencias excesivas y no por las grasas, es que no conozco, no voy a decir que es imposible porque de todos hay alguna vez, pero no conozco casos donde una persona que lleve una alimentación keto, baja en carbohidratos o una alimentación predominantemente en productos animales desarrolle un problema de hígado graso y el hígado graso se ve asociado con la alimentación moderna occidental que llevamos todos hoy en día, todo donde nos han dicho que tenemos que comer cereales, legumbres, carbohidratos en un 60% de nuestra ingesta de calorías. Esos son las personas que terminan desarrollando hígado graso. Y un último punto que quiero poner ahí es no subestimar esta enfermedad porque aparentemente yo puedo estar bien porque no me han dicho que tengo una enfermedad de forma oficial,
que es algo de lo que hablamos la vez pasada, de que yo puedo tener una resistencia a la insulina y tener triglicéridos elevados, y según los parámetros de laboratorio tradicionales, estar como si nada y decirme que voy bien, y puedo tener hígado graso. Y lo digo porque he visto a personas decir, no, mis exámenes están normal, me dijeron que tenía hígado graso, que tenía grasa en el hígado, porque me lo dieron en la ecografía, pero todos mis exámenes iban bien. Que ahí sería interesante, si quieren alguien, pues ojalá puedan ver el video del anterior live que tuvimos, que está en YouTube o está también en formato de podcast en Spotify, donde hablamos de la resistencia a la insulina. Y si uno se anticipa y evalúa todo esto desde antes, es probablemente que identifique esto antes y lo considere con la seriedad que requiere, porque no es algo que se deba subestimar, así como no, como mis exámenes están bien, tengo algo de grasa en el hígado, pero no pasa nada. Oscar, y a mí me parece interesante que creo que lo hemos hablado en ocasiones anteriores, el tema de la solución. O sea, estábamos hablando, Juan nos hizo como un recuento de, ok, hay diferentes formas de diagnosticarlo, no podemos subestimar este problema porque realmente tiene consecuencias muy, muy graves para la salud. Ahora, con el tema de qué hacer, porque hay gente comentando, ¿cuál es la solución? Tengo hígado graso. Creo que más allá de hablar de carbohidratos, hay una diferencia, y tú la explicas súper bien, de dónde viene esos de dónde viene ese azúcar. Antes de hablar de carbohidratos, el tema del azúcar, o sea, ¿cuáles serían los enemigos para el hígado graso, o sea, para que se forme ese hígado graso? Sí, hay dos, para hacerlo lo más práctico posible, hay dos fuentes de azúcar. Cuando se habla de azúcar a nivel médico, tenemos que entender que puede venir en realidad de tres sitios. Una está relacionada con los lácteos, de la que no la voy a mencionar ahora, pero voy a hablar sobre la glucosa y la fructosa. Son dos moléculas diferentes porque, por ejemplo, el azúcar de mesa tiene 50% glucosa y 50% fructosa. El pan, los cereales, tienen glucosa y no tienen fructosa. ¿Y qué es lo que pasa allí? Que la fructosa, cuando ustedes comen algo dulce, que les da el gusto de ser dulce, tiene fructosa. Por eso es que un pan, al no tener fructosa, el pan por naturaleza no es dulce. El cereal no tiene ese sabor dulce y por eso está formado exclusivamente de glucosa. Cuando hablamos entonces de los almidones que están en los cereales, por ejemplo, eh, estamos hablando de glucosa y ese es un tipo de azúcar. Y el otro tipo de azúcar es el que le da el dulce a las cosas, por eso es que la fruta es dulce, por eso es que el azúcar es dulce, por eso es que el jarabe de maíz, que es lo peor que hay en el universo, es dulce también. Y cuando las cosas tienen ese dulce, no estoy diciendo que la glucosa no tenga sus consecuencias, pero cuando las cosas tienen ese dulce de la fructosa, tienen una particularidad que es que esa parte dulce del azúcar se va a metabolizar directo en el hígado. Y el hígado no tiene mucha opción cuando tiene que buscarle un destino a eso. Y en personas que son resistentes a la insulina, muy importante esto, y por eso súper bien que Juan rescató el live anterior. En personas que son resistentes a la insulina, cuyo hígado no está funcionando al 100%, al máximo de su capacidad, el hígado se va a ver en problema cada vez que consumimos fructosa. Y por eso la fructosa no es que sea peor, es que es el daño directo, es que va directamente al hígado. Y el hígado básicamente lo que termina haciendo es agarra una parte, la guarda donde puede y la otra la convierte en triglicéridos. Eso es lo que termina pasando. Ahora, una persona que tiene resistencia a la insulina no quiere decir que dejando de comer fructosa va a estar bien, porque la glucosa en ese contexto, digamos ahora el almidón que viene del pan, que no viene de la fruta, que no tiene fructosa, sino pura glucosa, 100% glucosa, eh, también va a tener un impacto importante en un metabolismo que no funciona, porque entonces ese exceso de glucosa, cuando entra en la sangre, también va a ser un problema. Hay una carga excesiva de azúcar, tenemos que verla. Una persona enferma tiene que verlo, el azúcar como un solo concepto, todo lo que tenga fructosa y Uh -huh. glucosa. Luego, cuando una persona ya tiene unos objetivos específicos, bueno, quiero hacer deporte, quiero rendir diferente en alguna actividad, pues entonces puede ponerse a revisar un poco el efecto de la fructosa, de la glucosa y jugar con esos efectos. La glucosa va a tener un efecto más prolongado, la fructosa tiene un efecto más rápido en la energía, pero digamos, estamos hablando de un nivel que no es el nivel de la mayoría de las personas que están escuchando esto. Entonces, hay dos tipos, si bien hay dos tipos de azúcar,
coloquialmente dicho, está la glucosa y la fructosa. Tenemos que prestar atención a las dos porque yo creo, Leire, aquí puedes hablarnos sobre ese estudio porque sí hay una diferencia importante. Em, Puedes hablarnos del estudio donde se dividieron dos grupos. Un grupo estuvo consumiendo fructosa, el otro grupo estuvo consumiendo glucosa y se vio una diferencia importante a nivel de hígado graso. Que igual la glucosa no es que esté bien para una persona que sea resistente a la insulina, ojo con eso, muchísimo ojo con eso. Pero sí hay una diferencia eh, clínica cuando se sustituye la fructosa, que es ese azúcar que en la práctica la vemos en jugos porque el jugo cuando se licúa se le quita la fibra, se le quita y se deja solamente el agua con el azúcar como tal, con la fructosa. Lo vemos en todas las bebidas energéticas, todas las sodas, refrescos, gaseosas. Esa azúcar pura que estás consumiendo, que solemos consumir, va a tener un efecto directo sobre el hígado graso. Entonces, Leire, yo creo que ahí puedes abrir ese tema para explicarnos el Sí, estudio. yo creo que hay una idea clave de lo que dijiste, es que sea como sea que se llame ese azúcar, vamos a decirlo, o sea, esa glucosa, esa fructosa, también hay que tomar en cuenta de dónde viene, o sea, si es una fuente natural o una fuente procesada. ¿Y qué pasa con las fuentes procesadas? Y tú dijiste el ejemplo que es perfecto para hablar de esto, que es el jarabe de maíz. Fíjense la siguiente ida al supermercado, cualquier cosa, bueno, no cualquiera, pero muchísimos de los paquetes o de las cosas empacadas dulces van a tener este ingrediente, jarabe de maíz. Alto en Entonces, ¿qué pasa fructosa. con el alto en fructosa? Entonces uno piensa, no, es que la fructosa es el azúcar de las frutas, debe ser bueno. Ok, el problema con la fructosa es que solamente puede ser metabolizado por el hígado, diferente a la glucosa. La glucosa, como Oscar decía, tiene otros problemas, pero la glucosa puede ser utilizada por otras células. Por ejemplo, el músculo. Si a eso vamos, si tienes masa muscular desarrollada, que no todo el mundo la tiene y cada vez menos personas tienen, la puede usar. Pero ¿qué pasa con la fructosa? Solamente puede ser metabolizada por el hígado. Entonces, si eso o sea, si unimos como los dos conceptos de dónde viene ese azúcar, si es procesado, si es natural, y aparte la concentración de la fructosa que tenga, porque no solamente hay fructosa en las frutas, por ejemplo, el jarabe de maíz alto en fructosa tiene fructosa, si unimos esas dos cosas es un desastre, porque o sea, para que esa fructosa, que solamente puede ser metabolizada por el hígado, empiece ese proceso de producción de triglicéridos, de grasa, de liponeogénesis, o sea, de esa producción de grasa, tiene que haber varios factores y uno de ellos es la concentración. Es decir, si tú, por ejemplo, te comes una naranja, la naranja completa que tenga la fibra que inactive parte de esa fructosa cuando pasa por el intestino, no vas a activar el proceso de producción de grasa. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a un umbral que aproximadamente son 10 gramos de fructosa. Si tú te comes una naranja, tiene 8 gramos de fructosa aproximadamente y no estarías empezando a producir esos triglicéridos. Pero ¿qué pasa si yo consumo algo que tiene jarabe de maíz? Bueno, que esa concentración no va a ser de 6 8 gramos, va a ser quizás de 30 de 40 y a esto, a efectos prácticos, por ejemplo, una bebida energética, una gaseosa, tiene ese componente y ahí es que van a empezar a producirse esos triglicéridos. O, por ejemplo, hay frutas más dulces que otras y tienen más o menos fructosa. Y creo que acá la idea, Juan, yo creo que tú hablas muchísimo de esto cada vez que hablas del tema de las frutas. La idea tampoco es satanizar las frutas, ¿no? Creo que ese punto es importante. Total, total. Es que yo defiendo que la fruta es un alimento natural y parte normal de nuestra alimentación. El problema no es solo decir cómo los carbohidratos son malos, el problema es que hoy en día tenemos una cantidad, unas dosis, como tú mencionabas, y una frecuencia desproporcionada. Entonces hoy en día la gente se enfoca a veces en culpar a la fruta. Sí, pero es que tú te estás comiendo el pan, el jugo, te estás comiendo la salsa, el ketchup que está repleto de jarabe de maíz, te estás tomando la gaseosa, luego te estás comiendo un plato que tiene arroz y plátano y fuera de eso encima el postre y luego en la media tarde te comiste una fruta y quieres culpar a la fruta. Y la fruta en todo este contexto, sumado a todo esto, pues va a contribuir al problema, pero el problema no es la fruta. Si tú piensas, nosotros evolutivamente hablando, pues si estábamos
cazando y recolectando, pero, o sea, éramos cazadores, pero veíamos una fruta, no ibas a dejar de comértela, incluso la miel. Hay tribus que consumen cantidades impresionantes de miel y no tienen estos problemas, pero es que son personas que no está consumiendo cada 2 o 3 horas una bomba y bomba y bomba de carbohidratos y especialmente carbohidratos, como mencionabas ahora, en formatos ultraprocesados que sobrecargan la capacidad de respuesta que tiene el cuerpo, porque así una fruta, como tú muy bien decías, tenga fructosa, viene en una dosis que el cuerpo puede tolerar. Incluso en el intestino se puede modificar esa fructosa antes de que llegue al hígado cuando es una dosis normal, una fruta, 2 frutas, dependiendo, pues ya entramos en qué frutas son más dulces, menos dulces, pero pues en proporciones normales para una persona. Entonces, ahí siempre me parece importante hacer esa aclaración. Quiero responder aquí un par de preguntas que veía y es una persona que tiene hígado graso y no la trata, ¿en qué puede desencadenar? Y no solo es que se va a comprometer la función del hígado, va a dejar de funcionar apropiadamente, sino que como mencionábamos, el hígado graso eventualmente pasa a una inflamación, que es una esteatohepatitis, pero eso puede llevar a una fibrosis y eventualmente incluso a cirrosis, que alguien al principio que se conectó decía, mi suegro murió de cirrosis y nunca tomaba alcohol. O incluso puede llegar a un hepatocarcinoma sin pasar por cirrosis, que es un cáncer de hígado. Entonces son consecuencias importantes que hay que tener en cuenta. Y el peligro que va con la siguiente pregunta que ponen, que es cuáles son los síntomas de un hígado graso, y es que inicialmente la persona puede ser totalmente asintomática. Cuando ya empieza a desarrollar inflamación, puede elevarse un poquito la ALT, puedo tener algo de dolor, puedo tener algo de ictericia, pueden pasar otras cosas, pero inicialmente y la gran mayoría de personas van a ser asintomáticas y no van a saber que tienen el hígado graso. Totalmente. Y muchas veces aquí hay demasiada contradicción con todo el tema de las dietas keto que se pusieron de moda y ahora todo el mundo ha escuchado sobre ellas. Y entonces empezamos a pensar que la fruta es mala. O está el mensaje de que no, es que la fruta es mala. Y muchas personas hacen voz de eso. Entonces, ¿qué pasa? Quería rescatar este tema. No estamos diciendo que la fruta sea mala, estamos diciendo que si tu metabolismo no funciona, no deberías comer frutas dulces. Es muy diferente a decir que la fruta sea mala. La fruta en personas que tienen salud metabólica no es un problema, todo lo contrario, pero en personas que no tienen salud metabólica, que es la gran mayoría de personas que nos siguen y que nos están escuchando, deben hacer una intervención de las frutas, tienen que alejarlas de su vida hasta recuperar su salud metabólica, hasta dejar de tener el hígado graso, hasta empezar a quemar grasa que tienen en el abdomen, que es la grasa más peligrosa, para reintroducir las frutas de manera y que ahora no se conviertan en un problema. Entonces, en un contexto ancestral, la fruta no es ningún problema. La fruta es algo ocasional que comes que te da energía, porque evidentemente te da energía. Puedes hacer tus actividades, tus labores normales. El problema es que hoy ni hacemos esas labores, ni estamos rodeados solo de fruta, sino que estamos rodeados de una gran cantidad de comidas modernas que cuando agregas la fruta a esa ecuación, entonces la fruta llega a ser un peso, es un peso. Entonces el cuerpo dice, ah, me dieron harina, me dieron arroz, me dieron papa, me dieron gaseosa, me dieron caramelo, me dieron chocolate y también me van a dar fruta. Ahora, que la fruta sea el problema es otra cosa. Es lo mismo que el mito del colesterol. No, es que el colesterol tapa las arterias. Bueno, pero si no le das el contexto para que las tape, no la va a tapar, ¿no? No se va a calcificar en ningún lado si la arteria funciona, si no hay inflamación. Entonces es como la visión reduccionista de, no, es que esta gente dice que la fruta es mala. No, señores. Lo que es malo es tu metabolismo y ese es el problema. No, que el colesterol es malo. No, lo que es malo es tu salud arterial. Lo que está mal es tu endotelio, que lo dañaste con lo que haces todos los días, pero no el colesterol. No te equivoques, el colesterol ha sido el génesis de los seres humanos. Entonces, Total. Juan, Mira, Oscar, Leire, es que te quería decir una cosa ahí que me parece a nivel práctico importante y lo estaban preguntando con respecto a la fruta, el tema de los jugos. Y en nuestros países es muy común que o sea, agregándole al arroz, al plátano, todo lo que comen, agregan el jugo de fruta como parte de ese almuerzo o merienda.
Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les podemos decir a esas personas de ese jugo que de repente no es un vaso pequeño, sino que es un vaso grande de incluso más de 250 Y además mililitros? va a tener azúcar, porque a menos que lo hagas en casa, si te lo tomas en la calle, puedes estar seguro que ese jugo tiene azúcar añadida. ¿Qué dices, Total, Juan? total. ¿No? Y para, pues, poniendo el ejemplo clásico, el que siempre utilizamos, yo creo que todos, pero es que cuando tú te comes una naranja, te comiste una. Cuando tú preparaste un jugo, necesitas 4 o 5 naranjas. Entonces, de entrada, la dosis es 4 a 5 veces mayor. Ahí supongamos que no le agregamos azúcar extra, que como vos decías es raro, o sea, eso no es lo común, pero digamos que no lleva azúcar extra. Igual, es una dosis mucho mayor y que está entrando de una, en un solo golpe, que cuando yo me siento, mastico, va con toda la fibra pegado y digamos que pasa por nuestro sistema digestivo de una forma controlada. Acá estamos metiéndole un chorro de agua con una carga enorme de glucosa y de fructosa. Entonces es bien distinto y no son comparables, se comportan de forma muy diferente. Y hay estudios que aparte, no, Oscar, dale. No, que yo lo que quería decir con eso es que, ¿por qué traigo el tema? Porque muchas veces pensamos que es una opción más saludable a tomar una gaseosa. Y bueno, de cierta forma podríamos pensar, o sea, de entrada podríamos decir, bueno, sí, es que soy más saludable porque en vez de tomarme una Coca-Cola, me estoy tomando un jugo. Bueno, no, realmente no, y a veces hay que decirlo porque no está tan claro, o sea, y la gente se confunde y pensamos, lo que quería decir es que hay estudios que dicen que no hay diferencias entre un jugo que compremos en el supermercado no recién exprimido versus el jugo recién exprimido. Tiene el mismo efecto a nivel corporal y no estás escogiendo una opción más saludable por tomarte un jugo en vez de tomarte una Coca-Cola, 7-Up, lo que sea, una gaseosa. No, puedes tomar otras cosas tipo agua, puedes tomarte un café sin azúcar y esto es importantísimo en los niños porque empezamos el live diciendo que ahorita hay niños con hígado graso, cosa que antes era impensable porque el hígado graso tenía como causa única el consumo excesivo de alcohol. Ahorita tenemos niños con hígado graso que les estamos dando jugos porque pensamos que es una opción más saludable y porque, bueno, le tengo que dar vitaminas y la forma más fácil es darle un jugo de pera, de manzana, y no nos estamos dando cuenta del daño. Bueno, por eso hoy este tema es tan interesante, porque hablamos también del daño, de lo que puede llegar a pasar, que Juan lo explicó perfecto, cuál es el efecto que tiene tener el hígado graso. O sea, no es algo que podamos menospreciar. O sea, si un niño tiene hígado graso, probablemente va a tener problemas serios de salud. Va a ser un niño con sobrepeso, obesidad, que va a desarrollar enfermedades metabólicas e incluso lo que comentaba Juan, cáncer en el hígado. Y a veces uno de los problemas que tenemos, y le voy a dar la palabra a Juanpe con una pregunta que hicieron acá, eh, a veces el problema que tenemos, y por eso a veces las conclusiones tan tajantes no son convenientes, como por ejemplo decir es que los carbohidratos son malos. Bueno, primer punto, los carbohidratos son malos en un contexto donde la persona no los pueda procesar. Y ese contexto es si eres resistente a la insulina, si tienes cualquier síntoma de síndrome metabólico, como empezando por grasa visceral. Si tienes más grasa visceral, más grasa en tu abdomen de la que te gustaría, tienes que tener cuidado. Ese es el primer llamado de atención. Pero no podemos ser tan simples, tan simplistas con el tema de que los carbohidratos son malos, porque vamos a ponernos a pensar algo. Cuando tú te comes una fruta, la arrancas de la tierra o la agarras del supermercado, la llevas a tu casa, la lavas y te la comes, te estás comiendo un alimento que puede estar genéticamente modificado porque evidentemente la fruta de hoy hay evidencia de que no es la misma que se comía hace 5.000 años, pero al final te estás comiendo algo que hoy la naturaleza nos está entregando. Mal que bien, es algo que te está entregando la naturaleza. Pero ¿qué es lo que pasa, Juan, con la mayoría de los carbohidratos que estamos comiendo hoy en día? Nadie se está comiendo un carbohidrato solo. O déjame hacerte una pregunta, ¿acaso la gente come pan de masa madre fermentado que solo tiene agua y harina? No, la gente está comiendo un carbohidrato que compra en el supermercado que tiene aceites vegetales. Y aquí quiero traer el tema de los aceites vegetales porque tenemos que hablarlo todo el tiempo. Tan malo como el carbohidrato es el aceite vegetal. Están empatados en el primer lugar del podio como las comidas más dañinas que existen para los seres humanos. Entonces, ¿quién se come hoy en día un carbohidrato que no tenga aceites vegetales? Nadie. Tienes que ser demasiado consciente para decir, mira, mi única fuente de carbohidratos son las frutas, que por ejemplo yo sé que tú lo haces, Juan, Leire lo hace, yo lo hago, consumimos fruta, miel, arroz, pero realmente la persona normal que está comiendo dulces,
preparados, pastelería, bollería, está comiendo el pan del supermercado, está comiéndose unas papas en la calle, unas papas fritas, está comiéndose una tortilla, está comiéndose una arepa. ¿Y qué tienen en común todas esas cosas? No solamente es el carbohidrato, no solamente es el azúcar que tiene, sino que todo está preparado con aceites tóxicos de semilla. Entonces, no es tan fácil como que el carbohidrato es malo, no, el carbohidrato moderno es malo. Pero en un contexto donde no eres resistente a la insulina, donde no tienes el hígado graso, puedes consumir carbohidratos y de hecho nosotros lo hacemos porque realmente no hay evidencia de que el carbohidrato en un metabolismo sano cause problemas y por eso no es tan fácil como llegar a esas conclusiones. Juan, acá preguntan, ¿qué debo comer para regenerar mi hígado? A mí me dan risa estas preguntas porque siempre queremos como hacer algo dramático, regenerar. No, tú no tienes que pensar en regenerar tu hígado, tú tienes que pensar en darle a tu cuerpo lo que necesita. Olvídate del detox, de la regeneración, de la no sé qué, del juguito de zanahoria, que al final si eres diabético y te tomas el juguito de zanahoria, te estás volviendo más diabético, porque si vas con esta explicación que te estamos dando, estás comiéndote el azúcar de la zanahoria, pero bueno, eso es para otro tema. ¿Qué podemos hacer, Juan, a nivel práctico para alejarnos de estas prácticas que nos han convertido en una sociedad con hígado graso y volver a la salud? Que de nuevo, se puede lograr. Ok, yo acá siento a veces que uno va a sonar como, como un disco rayado porque casi siempre terminamos volviendo a la misma conclusión que es lo chévere de todo esto y es empezar a eliminar alimentos ultraprocesados y enfocarnos en comida más natural. O sea, ese es el primer paso y yo sé que también lo hablamos en el otro live, pero es que es lo más importante que yo puedo empezar a hacer. Eliminar bebidas repletas de azúcar, aprender a tomar agua, eliminar toda esa carga extra que tengo en un vaso al lado, sea en un jugo, en una gaseosa, en un chocolate, que me aporta una carga excesiva, y en mi plato buscar comida más natural y menos procesada. Ese es el primer paso. Ya para de pronto como a concluir y dejar como recomendaciones generales, no sé si ustedes quieren dejar, yo les diría que si son personas que tienen hígado graso, transitoriamente yo haría una alimentación baja en carbohidratos, incluso consideraría eliminarlos por un tiempo. Mientras recupero eso, como Oscar dijo empezando, hay una respuesta, el hígado responde rápido y se ven cambios positivos de forma rápida. Entonces es algo que yo consideraría, ojalá bien asesorados, y no sé qué otras conclusiones quieren dejar ustedes prácticas para la gente que pueda hacer en casa. No sé Leire. si Leire, ¿tú qué último consejo les darías? Mira, yo creo, lo resumiste buenísimo y al final eh, diría que busquen alimentos que vengan de los animales. Creo que estamos bombardeados de alimentos que vienen del reino vegetal, que ojo, los vegetales tienen algunos problemas, eso es otro tema y lo podemos abordar otro día, pero esas carnes artificiales, que va un poco de la mano de lo que decía Juan, de evitar las cosas procesadas, irnos a lo más natural. Y realmente los alimentos que tienen mayor densidad de nutrición son los alimentos que vienen de los animales. Quieran aceptarlo o no, son los que tienen mayor densidad nutricional. Y aquí no existe la excusa de que es que mi condición económica no me lo permite. Los huevos son un alimento que vienen del reino animal, son súper nutritivos y no te va a subir el colesterol, no le tienes que quitar la yema, no tienes que comer más claras para reducir el consumo calórico y que eso haga que engordes. Esa sería mi recomendación, buscar dentro del reino animal a lo que tengas acceso. Pues, si son huevos, si es carne, y siempre evitando lo máximo posible las cosas procesadas, incluyendo todas estas carnes, entre comillas, porque eso no se les puede llamar carnes, que vienen de cosas que no deberían ser. Oscar, ¿tú qué quieres aportar? Yo creo que las personas que tienen hígado graso tienen que aprender a saciarse en sus comidas. Es un grandísimo problema. Estamos comiendo con moderación, hemos sacado unos videos al respecto. Tenemos que comer suficiente porque solamente nuestro cuerpo sabe lo que necesita. Nosotros no podemos inventar la cantidad de comida que nuestro cuerpo necesita. Él sabe cuándo parar. El problema es que estamos comiendo cosas que no sacian porque no son propias de los seres humanos. El típico ejemplo de los frutos secos. Entonces creemos que ahora los frutos secos, que sí grasas saludables, que sí. Y si ustedes no han visto la foto de una almendra, de cómo viene la almendra en la naturaleza, búsquenla.
y pregúntense si su tatarabuelo hubiese tostado eso para sacarle la almendra y para comérsela. Nadie hubiera hecho eso. Lo hacemos ahora porque se puso de moda, pero pensar que ese tipo de cosas son saludables es un grandísimo error y lo estamos pagando. El error no lo estamos inventando nosotros, el error está ahí en la calle y fíjense cómo estamos a nivel de salud el día de hoy. Entonces, saciarse en sus comidas con alimentos de verdad, no con alimentos que vienen de una máquina o que tienen una etiqueta. Olviden las etiquetas, las marcas. Tienen que enfocarse en alimentos lo más directo posible del productor, del carnicero, del que tiene la granja, del que tiene las gallinas, del que tiene los lácteos. Tratar de ir a la fuente, buscar ese tipo de alimentos, comerlos hasta la saciedad y esperar a que el cuerpo vuelva a necesitar comida. El problema de estar comiendo 2 o cada 3 horas es porque no nos saciamos, no estamos haciendo un análisis de conciencia de qué estamos comiendo y si lo que estamos comiendo nos está alimentando, que no es lo mismo que nos llene. Te puede llenar cualquier cosa, te puede llenar 1 kilo de lechuga, pero la pregunta es, ¿te alimentaste? ¿Le diste a tu cuerpo lo que necesitaba? ¿O simplemente te llenaste? Como dice Come Juan al para final de todos sus nutrirte, videos, no para llenarte. come para nutrirte y no para llenarte. Al final del día se reduce en eso y es una frase súper poderosa porque somos una sociedad que come, pero que no se alimenta. Esa es la pura verdad de todo esto. Y si tan solo fuéramos al consejo de Leire de buscar los alimentos que están en los animales, seríamos una sociedad completamente saludable. Em, Juan, no sé si les quieres hacer una invitación para lo que se viene próximamente, para que estén pendientes dentro de unos días para las inscripciones, les estaremos anunciando, pero ¿qué vamos a hacer en eso que estamos trabajando juntos, Juanpe y Sin Pastillas? Bueno, perfecto. Entonces, para que le avisen de una vez a todos los que ustedes conozcan que tengan diabetes o incluso si no tienen, pero son resistentes a la insulina, tienen obesidad, tienen hipertensión, tienen hígado graso, tienen algún espectro de estas enfermedades metabólicas que hemos hablado y que vamos a seguir hablando, prepárense porque vamos a poner a la disposición de ustedes un taller súper profundo de 4 semanas donde vamos a abarcar los pilares básicos en hábitos que necesitamos dominar en salud, en alimentación, en movimiento, en descanso, para poder curar los síntomas de estas enfermedades y que recuperen y vuelvan a bañarse de su salud y que puedan volver a comerse esa fruta tranquilos. Si quieres, terminen ustedes de contarles. Creo que Ah, no, lo resumiste perfecto, no hay más nada que no decir. hay más Eso nada que es decir. todo. Va a ser exclusivo para las personas de Colombia porque van a estar Leire y Juan, que son médicos en Colombia. Van a estar ayudando a personas que están con medicamentos a dejar sus medicamentos de forma segura. Ojo con eso, porque se pueden dejar los medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, incluso esa inyección que está ahora de moda para el tema de la obesidad. Hay que dejarla y para hacerlo de forma segura hemos hecho este taller específico para personas que están en Colombia. Así que les anunciaremos próximamente tanto por nuestra cuenta Vive Sin Pastillas como por la cuenta del doctor Juanpe, cuándo abran las inscripciones y en qué fecha comienza. Así que muchísimas gracias por asistir al live de hoy y recuerden que el episodio va a quedar grabado en el podcast Una vida sin pastillas.